A lo largo de la vida de este poderoso imperio, los romanos perdieron numerosas batallas contra varios enemigos, Pirro, Aníbal y Mitrídates, por nombrar solo algunos de los adversarios más famosos de Roma. Sin embargo, a pesar de estos reveses, los romanos formaron un vasto imperio que controlaba la mayor parte de Europa occidental y el Mediterráneo. Fue una de las máquinas de combate más efectivas jamás creadas. Entonces, ¿cómo pudieron los romanos superar estos reveses militares y lograr un éxito tan extraordinario? El ejército romano era adaptable y su enfoque de la batalla era bastante diferente al de otras unidades de guerra. Esta habilidad especial de los romanos los distingue. No solo crearon sus propias tácticas, sino que también hicieron uso de tácticas y armas existentes, modificándolas para sus propios fines. Su éxito en el campo de batalla es una prueba de sus técnicas innovadoras y tácticas que no solo fueron eficientes, sino también efectivas, como por ejemplo la triple línea. Esta fue una falange de estilo griego que los romanos adaptaron. Con solo 1 metro entre las filas de soldados, los romanos se moverían hacia el enemigo. La falange era una barrera muy difícil de atravesar. Si un hombre en el frente era asesinado, era reemplazado por el hombre de atrás. La formación de falange se utilizó durante cientos de años, sin embargo, resultó inadecuado contra la caballería de rápido movimiento y con armas ligeras. Por tanto, el ejército romano introdujo un nuevo sistema que implicaba que la infantería se organizara en 4 grupos: veletis, astati, principes y triari. Los veletis eran soldados jóvenes e inexpertos, estaban en el frente y su principal tarea era realizar los primeros ataques contra el enemigo. Cuando fueron llamados, los veletis pasaron por las filas abiertas y se iban a la parte de atrás. La primera fila ahora estaba formada por los astati. Cuando estaban a unos 35 metros del enemigo, lanzaban sus jabalinas, sacando sus espadas, ahora cargaban contra el enemigo. Detrás de ellos, el resto del ejército romano arrojaba sus jabalinas sobre las cabezas de los astati que avanzaban. Si la carga resultaba infructuosa, los astati se retiraban y volvían a formarse detrás del resto del ejército. Ahora era el turno de los príncipes de atacar. Los príncipes eran los mejores soldados que tenía disponible el ejército romano. El enemigo, exhausto por los ataques anteriores, ahora tenía que enfrentarse a soldados frescos y experimentados, y por lo general, en este punto rompían la formación y huían. Sin embargo, si los príncipes no tenían éxito, el último grupo, los triari, se adelantaría. Cuando el enemigo huía del campo de batalla, la caballería los perseguía. El testudo. En la formación testudo, los hombres alinearían sus escudos para formar una formación compacta cubierta con escudos en la parte delantera y superior. La primera fila de hombres, posiblemente excluyendo a los hombres en los flancos, sostenían sus escudos desde aproximadamente la altura de sus espinillas hasta sus ojos para cubrir el frente de la formación. Los escudos se sostendrían de tal manera que presentaran una pared de escudos en todos los lados. Los hombres en las últimas filas colocarían sus escudos sobre sus cabezas para proteger la formación desde arriba. Esto redujo la velocidad y movilidad de la formación, pero ofreció una fuerza defensiva constante contra la infantería enemiga y una excelente protección contra flechas. El principal inconveniente de la formación era que debido a su densidad, a los hombres les resultaba más difícil luchar en el combate cuerpo a cuerpo, y debido a que se requería que los hombres se movieran al unísono, se sacrificaba la velocidad. Tácito registró su uso durante el asedio de la ciudad de Cremona por las tropas de Vespasiano al mando de Marco Antonio Primus. Durante el ataque, las tropas avanzaron bajo la muralla sosteniendo sus escudos por encima de sus cabezas en formación cerrada de testudo. La cuña. Al gritar cuneum formate, los legionarios formaban una cuña y cargaban contra el enemigo. El punto de la cuña estaría formado por líneas profundas de las mejores tropas, lo que permitiría concentrar el poder de matar contra un enemigo más débil. Esto permite que la cuña forme una brecha que el resto de la formación pueda ampliar contra un enemigo que se está comprimiendo en un espacio más pequeño. La cuña se usó a menudo en la batalla de Pigna en el 168 después de Cristo. Los ataques en cuña ayudaron a acabar con el imperio que había fundado Alejandro Magno de Macedonia. En la batalla de Watling Street, después de detener una carga británica con descargas de lanzas, una fuerza romana enormemente superada en número
avanzó en formaciones en Cuña para detener la gran revuelta de Boudica en el 60 o 61 después de Cristo. La marcha de aproximación. Una vez que la legión se desplegó en una operación, comenzó la marcha. El acercamiento al campo de batalla se realizaba en varias columnas, mejorando la maniobrabilidad. Normalmente, una vanguardia fuerte precedía al cuerpo principal e incluía exploradores, caballería y tropas ligeras. Construcción de campamentos fortificados. Las legiones en una campaña generalmente establecían un campamento de campo fuerte completo con empalizadas y una zanja profunda, que proporcionaba una base para el almacenamiento de suministros, la concentración de tropas y la defensa, y se construyeron teniendo en cuenta tanto la necesidad militar como el simbolismo religioso. Todo estaba estandarizado desde el posicionamiento de equipajes, equipos y unidades específicas del ejército. La construcción podía demorar entre 2 y 5 horas, con parte del ejército trabajando, mientras que el resto hacía guardia. Se dejó libre una distancia de unos 60 metros entre las trincheras y la primera fila de tiendas de campaña. Esta brecha proporcionó espacio para reunir a los legionarios para la batalla y mantuvo el área de tropas fuera del alcance de los proyectiles enemigos. Cuando estaban listos para marchar, se tocaban las trompetas y se desmantelaban las tiendas y cabañas del campamento y se hacían los preparativos para la salida. Luego el campamento era quemado hasta los cimientos para evitar su posterior ocupación y uso por parte del enemigo. Inteligencia. Los buenos comandantes romanos no dudaron en explotar la inteligencia, útil particularmente cuando se estaba desarrollando una situación de asedio o un enfrentamiento inminente en el campo. Se recopilaba información de espías, colaboradores, diplomáticos, enviados y aliados. Los mensajes interceptados durante la Segunda Guerra Púnica, por ejemplo, fueron un golpe de inteligencia para los romanos y les permitió enviar 2 ejércitos para encontrar y destruir la fuerza cartaginesa de Asdrúbal, impidiendo el refuerzo a Aníbal. Moral. Si el campo de batalla potencial estaba cerca, el movimiento se volvía más cuidadoso y tentativo. Se podían pasar varios días en un lugar estudiando el terreno y la oposición, mientras las tropas se preparaban mental y físicamente para la batalla. Se hacían sacrificios a los dioses. También podría llevarse a cabo una serie de demostraciones prácticas para probar la reacción del enemigo, así como para aumentar la moral de las tropas. La capacidad de Roma para abastecer a grandes ejércitos a largas distancias fue igual o más importante para su éxito. La historia militar de Roma no es una historia de victorias continuas. De hecho, los romanos a menudo ganaban guerras porque después de perder batallas y a veces ejércitos y flotas enteras, podían seguir reemplazándolos hasta que el enemigo fuera derrotado. Polibio, un agudo observador del ejército romano en su apogeo, comentó que las ventajas de los romanos residían en un suministro inagotable de provisiones y hombres. Un sofisticado sistema logístico permitió a los romanos explotar eficazmente sus recursos militares. Los romanos reconocieron la importancia del suministro y lo utilizaron como arma estratégica y táctica, y las necesidades del suministro militar influyeron y a menudo determinaron las decisiones de los comandantes romanos en la guerra. Las provisiones llegaban al ejército de diversas formas, por mar y río, por tierra y mediante la búsqueda de alimentos y la requisa. En cada una de estas circunstancias, la acción del enemigo fue una amenaza, y los romanos tuvieron que desplegar fuerzas militares, así como la aplicación de estrategias y tácticas para hacer frente a esta amenaza. Tratamiento médico en el campo de batalla. El ejército romano tenía una unidad dedicada de profesionales médicos junto con una unidad de cirugía que trataba a los soldados heridos en el campo de batalla. Además de esto, su trabajo era garantizar el saneamiento de los campamentos del ejército para evitar la propagación de infecciones. También se aseguraron de que los soldados tuvieran una buena dieta, razón por la cual los soldados romanos, o al menos los que sobrevivieron al campo de batalla, vivieron una vida más larga que los civiles durante esa época. Encontramos que los romanos no debían sus grandes victorias a ninguna otra causa que el entrenamiento militar continuo, la observancia exacta de la disciplina en sus campamentos y el cultivo incansable de las otras artes de la guerra. Los romanos tenían un cuidado inusual en la elección de sus reclutas
y en su entrenamiento militar. Comprendieron a fondo la importancia de endurecerlos mediante la práctica continua y entrenarlos para cada maniobra que pudiera ocurrir en la línea y en la acción. También fueron estrictos al castigar la holgazanería y la pereza. El valor de un soldado se ve reforzado por el conocimiento de su profesión y solo quiere tener la oportunidad de ejecutar lo que está convencido de que se le ha enseñado perfectamente. Un puñado de hombres acostumbrados a la guerra procede a una victoria segura, mientras que por el contrario, numerosos ejércitos de tropas toscas e indisciplinadas no son más que multitudes de hombres arrastrados al matadero. Todo esto lo hicieron con uniformidad y perseverancia. Una derrota no significó el final de una operación o de una guerra, y su fuerza probablemente era más a menudo de la misma calidad en los lugares A y B que en otras naciones. Y cuando vieron alguna deficiencia en su equipamiento, entrenamiento o tácticas, no dudaron en adaptarse e incluso adoptar prácticas extranjeras como el gladius español y el corvus para la guerra naval. Probablemente fueron el mejor ejército de la antigüedad porque eran los más equilibrados y el que podía lograr más resultados en circunstancias promedio. Podían hacerlo con lo que tenían sin tener que esperar lo que les gustaría tener.